Empezamos con la función seno. Bueno, en principio, lo que tenemos que saber es un poco la definición del seno. Bueno, vamos a empezar por la definición de la función. En realidad, ¿qué hace la función seno? Pues lo que va a hacer es coger un elemento del conjunto de partida y asociarle el seno de ese elemento de partida. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace? Pues estas magnitudes lo que van a medir son ángulos. El seno, pues lo que hace es justamente coger un ángulo y decir su seno, que ahora vamos a ver su definición. Vamos a coger un ángulo y vamos a decir su seno. Importante, el ángulo se suele medir en grados o en radianes. Cuando utilizamos funciones se suele utilizar radianes, ¿de acuerdo? Es decir, la magnitud va venir dada en radianes del conjunto de partida. Y le vamos a asociar su seno. Y ahora vamos a ver qué es el seno. El seno, vamos a dibujar una circunferencia goniométrica de radio 1 y así entenderemos mucho mejor también algunos de los conceptos que vamos a ver en funciones. Circunferencia goniométrica de radio 1, si trazamos un ángulo en una circunferencia de radio 1, se produce, en este caso, este desplazamiento vertical y este desplazamiento horizontal. Es decir, que si yo trazo ese ángulo, vamos a ponerle X para un poco manejarlo como si fuera una función. Si yo trazo ese ángulo X, aquí se produce un desplazamiento vertical y un desplazamiento horizontal. Lo voy a manejar, hasta ahora habéis usado el seno como seno de X, como cateto opuesto, partido hipotenusa. Bien, ¿no? Pues lo vamos a usar este año como, es lo mismo, pero un poco para que no nos perdamos cuando el ángulo es superior a 90 grados. Está en el segundo, tercero y cuarto cuadrante. Esta definición nos va a ayudar a ver las razones trigonométricas en ángulos superiores a 90 grados. Y lo vamos a definir como desplazamiento vertical que se ha producido cuando trazo el ángulo, es decir, si yo trazo desde aquí hasta aquí este ángulo, se ha producido este desplazamiento vertical, es decir, estaba en cero y cuando trazo el ángulo se produce este desplazamiento vertical. Y cuando trazo ese ángulo se produce este desplazamiento horizontal. Eso es importante porque así el seno lo defino como desplazamiento vertical, que sería el cateto opuesto, lo mismo que vosotros ya conocéis, partido de hipotenusa, que en este caso sería el radio. ¿De acuerdo? Bueno, pues partido de hipotenusa. Si la circunferencia es goniométrica, sabemos que la hipotenusa va a medir 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el seno coincidiría con el desplazamiento vertical, porque sería desplazamiento vertical, esto que mide aquí, desplazamiento vertical, partido de 1. Si la circunferencia fuera, como digo, goniométrica, de radio 1, pues sería todo el rato esto entre 1. Pues esto, el seno será esto. Sería muy fácil medir razones trigonométricas. La del seno, dices, traza el ángulo en una circunferencia goniométrica, mide esto y esto sería el seno. No necesitaría ni calculadora. Mediríamos esto con la regla y dirías, esto es el seno, esto es el seno, esto es el seno, esto es el seno. ¿Por qué? Pues porque como luego hay que dividir entre 1, va a coincidir con esta longitud. Vale, bueno, pues en este caso definimos, como digo, el seno desplazamiento vertical entre hipotenusa. Como en este caso es 1, va a coincidir con esto. ¿Por qué definimos así? Porque ahora para representar la gráfica es mucho más fácil. En este caso, el seno entre 0 y 90 grados, es decir, si me muevo en el primer cuadrante, ¿qué desplazamiento vertical hay? Pues siempre es positivo, hacia arriba, siempre es positivo. Si yo trazo ese ángulo, ese es el desplazamiento vertical, positivo. Fijaros, cuando ya paso al segundo cuadrante, aquí, ¿cómo es el desplazamiento vertical? Pues sigue siendo positivo. Bien, por lo tanto el seno en el primer cuadrante es positivo, en el segundo cuadrante es positivo, pero en el tercer cuadrante, cuando trazo el ángulo, el desplazamiento, ¿cómo es? Es negativo, ya me estoy desplazando hacia abajo. ¿Cómo medimos, en este caso, los ejes coordenados cuando me voy hacia abajo? Pues con un número negativo. Pues el seno va a venir dado por un menos, ¿de acuerdo? Y en el cuarto cuadrante, ¿el seno cómo va a ser? Negativo también. Positivo, positivo, negativo, negativo. Algunos aprenden los signos de memoria y resulta que haciendo un dibujo lo puedo saber. Es decir, me hago el dibujito y dices, el desplazamiento vertical, ¿cómo es aquí? Positivo, aquí negativo y aquí negativo. Eso no hace falta saber sobre memoria. Me hago un dibujo y lo veo, ¿de acuerdo? Positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Por qué hacemos este repaso de las razones trigonométricas? Pues para entender lo que vamos a hacer ahora, que es estudiar la función seno. Si de partida no entendemos esto, ¿cómo vamos a entender la función seno? Vale, pues vamos con la función seno. Vale, dices, la función seno asocia a cada elemento de partida, es decir, un ángulo le va a asociar su seno, que va a venir dado, pues como digo, si fuera una circunferencia goniométrica, por su desplazamiento vertical. Si fuera radio 1, si no es radio 1, pues tendría que dividir ese desplazamiento vertical entre el radio. Pero ya sabemos que
Las razones trigonométricas no varían, no dependen del radio, no dependen del triángulo. Son para todos los ángulos, son iguales, o sea que nos daría lo mismo una circunferencia goniométrica que una que no lo fuera. Vale, pues empezamos. Propiedades de la función seno. La función seno, vamos a empezar diciendo sus propiedades generales. La función seno, vamos a estudiar su continuidad, es continua en todos sus reales. Vamos a decir sus características y luego a partir de la gráfica lo vemos, que se cumple, que es cierto. Es continua en todos sus reales, en todos los números reales. Dominio. El dominio también va a ser todos los reales, ¿de acuerdo? Y derivabilidad. Derivabilidad va a ser derivable en todos los reales. ¿Qué quiere decir continuidad? Que al dibujar su gráfica nunca va a haber una ruptura. Es decir, la voy a poder representar de forma seguida, sin levantar el lápiz del papel, ¿no? ¿Qué quería decir derivable? Que no va a tener puntos angulosos. Bueno, pues eso lo vamos a ver a partir ahora de su gráfica, que vamos a empezar a hacer. Pero antes de empezar a hacer su gráfica, vamos a empezar a ver sus características, como por ejemplo, puntos de corte. Puntos de corte, por ejemplo, con el eje de las íes. ¿Cuál sería el punto de corte con el eje de las íes? Para calcular el punto de corte con el eje de las íes de cualquier función, lo único que tengo que hacer es sustituir la x por 0. Y me dará, claro, si yo tengo esto y digo que cuál es la imagen en 0 y me dice que aquí, pues aquí tiene que cortar la función con el eje de las íes. Justo lo que estoy haciendo. Calcular el punto de corte con el eje de las íes, sustituyo x por 0 y me dará dónde corta la función en el eje, arriba, abajo, donde nos diga. En este caso, seno de 0. Fijaros lo fácil que es hacer razones trigonométricas sabiéndome la definición. Seno de 0, que sería este ángulo. ¿Qué desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo hay? No hay. Por lo tanto, el seno de 0, ¿cuánto es? 0. Es decir, no tengo ni necesito la calculadora, si me sé la definición. Si resulta que el desplazamiento vertical es 0, pues el seno de 0, en este caso, seno de 0, que lo que nos está pidiendo es 0. Luego, entonces, el punto de corte con el eje de las íes estaría ahí. Punto de corte con el eje de las x. ¿Cómo lo calculamos? Lo que hacemos para calcular el punto de corte con el eje de las x es igualar la función a 0. Es decir, claro, si corta aquí, si corta aquí, si corta aquí, lo que me está diciendo es calcula un valor de x que al final la imagen sea 0. Aquí, aquí, aquí. Bueno, pues eso es lo que vamos a calcular. Es decir, ¿qué valores hacen que el seno sea, en este caso, 0? Antes sustituíamos la x por 0 y ahora lo que quiero es ver ¿qué valores hacen que el seno sea 0? Bueno, importante, otra vez, corre a esto, ya sabemos la definición, importante la definición. Si acabo de entender la definición, voy a entender cuándo el seno es 0. ¿Cuándo el seno va a ser 0? Pues va a ser 0 aquí, cuando no he levantado hacia arriba, hacia abajo nada, ¿y dónde más? Y aquí, es decir, este ángulo que va a ser 0 y este ángulo que va a ser pi. Es decir, que aquí no he levantado nada, el seno es 0, y aquí tampoco he levantado nada, el seno va a ser 0, ¿sí o no? Por lo tanto, ¿cuándo el seno es 0? Pues tengo en principio dos soluciones, 0 y pi. ¿Son las únicas? No son las únicas, esto tengo que empezar a aprenderlo ya. No son las únicas, porque si ahora diera una vuelta entera y me volviera a situar aquí, el seno otra vez sería 0, ¿sí o no? No he vuelto a producir un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. Luego el seno sería 0 en 0 y el 2pi cuando doy una vuelta. ¿Vale? Y si doy otra vuelta más, me vuelvo a situar ahí. Por lo tanto, tendría otro valor donde el seno es 0, que sería ¿dónde? En 4pi. Bueno, y así sucesivamente. Si doy muchas vueltas, voy dando vueltas, ¿de acuerdo? Tendría valores que hacen el seno 0. ¿Cómo expreso eso sin ir poniéndolos todos? Pues lo voy a hacer y voy a expresar, y esto lo tenéis que poner, que eso será igual a 0, y ahora sobre 0 dar todas las vueltas que quiera dar. Empiezas a sumar y empiezas a dar vueltas. ¿Cómo expreso eso? Pues digo que 0 más 2pi k, donde k pertenece a los números enteros. ¿Qué quiere decir eso? De que k pertenece a los números enteros. Pues que tengo que dar una vuelta entera, que es 2pi k, una vuelta entera. Si pusiera aquí 0,5 estaría dando... Bueno, vamos a poner... si pusiera un cuarto, k fuera un cuarto, ¿qué haría? Daría un cuarto de vuelta. Vendría desde 0 a ¿dónde vendría? Aquí. ¿Aquí el seno se hace 0? No. Por lo tanto, aquí tengo que poner expresamente que k es un número entero, para que dé una vuelta entera y vuelva a situarme ahí. Si no, el seno no sería 0, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Vale, ¿y el pi qué pasa? Pues el pi pasa lo mismo. Dice, si estoy aquí, si estamos aquí en pi, ¿qué pasa? Pues que voy a dar una vuelta entera, estoy aquí, doy otra vuelta entera y me vengo aquí.
pues también será 0. Si vuelvo a dar otra vuelta entera, me vuelvo a situar ahí, pues también será 0. Pues ¿cómo expresamos eso? Pi más 2πk otra vez. Es decir, si a pi le sumas 2pi, vuelves aquí. Le sumas otros 2pi, pues vuelves aquí. Con k perteneciente a z. ¿Sí o no? ¿Podríamos resumir esto en una sola? Pues sí. Resulta que si estoy aquí y doy media vuelta, solo media vuelta, no una vuelta entera, ¿dónde iría? Pues iría de aquí a aquí. ¿Esa solución hace que el seno sea 0? Sí. Es decir, que si doy media vuelta, vengo de una solución que hace que el seno es 0 a otra solución que hace que el seno sea 0. Por lo tanto, y si estoy aquí y doy media vuelta en vez de una vuelta entera, ¿dónde vuelvo? Aquí. Y si de aquí doy otra media vuelta, ¿dónde vuelvo? Aquí. Es decir, que dando en vez de una vuelta entera, dando media vuelta, obtendría todas las soluciones que hacen que el seno es 0. Por lo tanto, podría poner en 0 más, en vez de decir 2pi, digo media vuelta, que sería pi, media vuelta, media vuelta, media vuelta. ¿Cuántas veces? Pues las veces que quieras, k veces, donde k pertenece otra vez a los enteros. Y esto sería justamente donde el seno es 0. Es decir, que el seno en los puntos de corte con el eje de la x estarían en 0, en pi, vamos a poner, vamos a ir haciendo ya la gráfica, en pi, por aquí, en 2pi, aquí el seno tiene que ser 0, es un punto de corte con los ejes, ¿de acuerdo? Y seguiríamos, ¿no? Es decir, ahora sería, si esto es un 0, me da 0. Si esto es un 1, me da pi. Si esto es un 2, me da 2pi. Si esto es un 3, me da 3pi. ¿Entendemos o no? Es decir, que seguiríamos 3pi, que estaría por aquí, 3pi. Vale. Y por el otro lado lo mismo. Es decir, que podría hacerlo hacia el otro lado, con los negativos. ¿De acuerdo? Si esto es z fuera menos 1, tendría menos pi. Si fuera menos 2, pues tendría menos 2pi, menos 2pi. Bueno, pues por aquí, por aquí, por aquí, por aquí pasa la gráfica. Esos son puntos de corte y podría seguir, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, tenemos los puntos de corte de la gráfica con el eje de las y y de las x. Importante esto, saber cómo se resuelven ecuaciones trigonométricas y cómo dar todas las soluciones, ¿vale? Y seguimos. ¿Qué más cosas? Tenemos puntos de corte, por ejemplo, dominio. Vamos a seguir con el dominio, que antes hemos visto que eran todos los reales. ¿Son todos los reales? Pregunta, ¿hay algún valor, hay algún ángulo para el cual yo no pueda calcular el seno? No. Es decir, yo empiezo a dar ángulos y siempre va a haber un desplazamiento vertical hacia arriba o hacia abajo. Por lo tanto, siempre voy a obtener un resultado. Por lo tanto, el dominio, pues serán todos los reales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí que tenemos el eje X, siempre va a haber imagen para cualquier valor que se encuentre en el eje de las X, ¿sí o no? ¿Vale? Vamos a estudiar el recorrido. El recorrido, que igual, si vemos la definición, estaría clarísima. El recorrido son los valores en el eje de las Y's. Es decir, yo cojo un ángulo y le va a asociar un seno. La pregunta es, ¿cuál es el recorrido? ¿Cuál es el valor máximo que podría alcanzar cuando trazo un ángulo? ¿Cuál es el valor máximo? Si la circunferencia es de radio 1, ¿cuál es el valor máximo? Pues 1 por arriba y menos 1 por debajo. Pues ese es el recorrido. Es decir, el seno no va a poder alcanzar un desplazamiento vertical mayor que 1 ni menor que menos 1. Pues ya lo tengo. El recorrido de esa función se va a mover entre menos 1 y 1. Luego vamos a hacer ya los límites por aquí para tener nuestra gráfica más o menos definida. Entre 1, y aquí no pasa, es decir, para arriba no va a haber gráfica, y entre... Vamos a hacer la gráfica un poco aquí, al límite, no sé si se va a ver. Entre menos 1 y 1. Vamos a poner esta aquí más abajo. Entre menos 1 y 1 van a estar los límites de las imágenes. No me puedo ir ni para arriba del 1, por encima del 1, ni por debajo del menos 1. ¿De acuerdo? Van a tener encerrada. La gráfica va a quedar encerrada aquí y aquí. ¿Por qué? Pues por lo que estamos hablando. Los valores del seno de un ángulo nunca van a superar eso. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces ya tenemos el recorrido, que sabemos que se mueve entre menos 1 y 1. Y eso no va a depender de la circunferencia. Porque si la circunferencia fuera de radio 5, la cuestión es que en este caso el desplazamiento vertical lo voy a tener que dividir entre 5. Los triángulos, sea de radio 1
o sea de radio 5, van a ser semejantes. Y por lo tanto el cociente entre esto y esto va a ser lo mismo que el cociente entre esto y esto. Y no puede tampoco superar ni estar por debajo de 1 ni de menos 1. Por lo tanto el recorrido estaría entre menos 1 y 1. Vale, ya tenemos el recorrido también, el dominio. Tenemos el recorrido. ¿Qué más? Por ejemplo, la función seno es impar. ¿Qué quiere decir que la función seno es impar? Quiere decir que si calculo el seno de x y calculo el seno de su opuesto, de menos x, justamente la imagen va a ser opuesta también. Vamos a hacer una prueba para entender esto. Calculamos, por ejemplo, la imagen de pi medios. Pi medios, que estaría aquí. Pi medios en radianes sería, en ángulo sería 90 grados. ¿Cuánto sería el seno de pi medios? Pues sería 1. Vamos a calcular ahora la imagen de menos pi medios. Pi medios negativo, cuando definimos el ángulo negativo en positivo, los ángulos van en sentido antihorario y en negativo en sentido horario. Por lo tanto, si definimos menos pi medios, me estoy viniendo aquí. ¿Cuánto es el seno? Pues justamente, el seno es menos 1. Por lo tanto, justamente, el valor de pi medios y el valor de menos pi medios son dos valores opuestos. Si multiplico a este por menos, expresa esta igualdad. Es decir, que si a este valor le multiplico por menos, da 1, coincidirían. Eso significa que la función es impar. Si calculo el seno de un valor y calculo el seno de su opuesto y lo que obtengo son imágenes opuestas, el 1 y el menos 1, quiere decir que la función es impar. Y con esta igualdad lo que estoy diciendo es que si al resultado de esto lo multiplico por menos, me da lo mismo que me daba el seno de x. ¿Vale? Por lo tanto, son funciones impares. ¿Qué quiere decir eso? Que si es una función impar, la gráfica es simétrica respecto del origen de coordenadas. Cuando la tengamos hecha, lo vamos a ver. Respecto al origen de coordenadas. Bien, ¿qué quiere decir eso? Bueno, lo voy a hacer. En pi medios, que estaría aquí, pi medios, la imagen es 1, estaría aquí la imagen. Vale, y en menos pi medios la imagen es ¿qué? Menos 1. Lo que estoy diciendo es que va a ser simétrica respecto del origen de coordenadas. Este punto y este son simétricos respecto del origen de coordenadas. Eso quiere decir que es simétrica impar, ¿vale? Es decir, que las imágenes todo el rato van a ser simétricas con respecto al origen de coordenadas. Bueno, seguimos. Simétrica par. Simétrica impar. Seguimos con más propiedades. Por ejemplo, periodicidad. Ya me pongo a dibujarla. Periodicidad. La función seno es periódica. ¿Qué quiere decir periódica? Que se repite la gráfica durante un intervalo de tiempo. Es decir, pasa un intervalo en X y se vuelve a repetir la gráfica. Pasa para los dos lados, pasa para un lado y pasa para el otro. Pasa un intervalo t y se repite la gráfica. ¿Qué tiene que pasar entonces? Que la imagen de x más t va a ser donde t se le llama periodo. El periodo de esa función, la imagen de x más t va a ser la misma que la imagen de t. Bueno, pues por ejemplo aquí lo tenemos clarísimo. ¿La imagen de 0 cuánto es? 0. La imagen de, en este caso de 2pi, ¿cuánto es? 0. Y así se irían repitiendo en varios valores. Aunque aquí se repite también en 0, podríamos decir, bueno, pues el periodo es pi, porque aquí se repite en 0, en pi, en 2pi. Dice, pues cada vez que pasa este periodo, cada vez que pasa esta longitud se repite, y se repite, y se repite. No, lo vamos a ver con la gráfica, que el periodo va a ser en este caso 2pi. Cada vez que paso esta longitud, la gráfica se va a repetir. Es decir, que lo que tenga aquí se va a repetir. Que lo que tenga aquí se va a repetir, hacia un lado hacia otro. Lo vamos a ver con la gráfica. Bueno, entonces, es periódica de periodo 2pi. Y vamos a empezar ya a hacer la gráfica. La gráfica, la imagen de 0. Vamos a ver, con esto, qué fácil es hacer la gráfica. La imagen de 0, ya lo sabíamos, 0. ¿Y ahora qué pasa? Según voy aumentando el ángulo, voy aumentando aquí los valores de x, ¿qué pasa con el ángulo? Que va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo hasta que llega a 1, hasta aquí en 1. Por lo tanto, cuando empiezo a hacer aquí la gráfica, va haciendo esto, ¿de acuerdo? Va creciendo, va creciendo, va creciendo, el desplazamiento vertical va creciendo hasta que llega al máximo crecimiento, que es 1. ¿Qué pasa cuando llega al máximo crecimiento? Que estamos ya en pi medios, en 90 grados, pi medios. ¿Qué pasa ahora? Pues que el desplazamiento vertical va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, ¿lo vemos? Va decreciendo hasta que llega ¿a dónde? Hasta que vuelve a llegar al 0, ¿de acuerdo? Que en pi el seno es 0. Bien,
crece y decrece y decrece, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Pasaríamos ahora desde pi a movernos hasta aquí, que serían 3 pi medios. 3 pi medios. ¿Qué pasa ahora? Bueno, pues que si trazo este ángulo, tenemos ese desplazamiento, este desplazamiento, este desplazamiento, este desplazamiento, ¿hasta que llego dónde? Hasta que llego otra vez en 3 pi medios hasta el menos 1. Hasta el menos 1. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pues lo mismo, que va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, hasta que llego ¿dónde? Al menos 1, que será el tope. ¿Entendemos o no? ¿Sí o no? ¿Qué va a pasar ahora? Pues que paso al siguiente cuadrante y en este caso cuando trazo el ángulo, ahora los desplazamientos verticales van aumentando, van pasando de menos 1 poco a poco, van creciendo hasta hacerse 0 otra vez. Es decir, que llego aquí, que sabía que era un punto de corte, y los desplazamientos, como estoy diciendo, los desplazamientos verticales van creciendo. Ahora van creciendo, ¿sí o no? Van creciendo, hacen eso, ¿sí o no? Vale. Y llegaríamos ya hasta 2pi. Claro, ahora ya sí que está clarísimo. ¿Qué va a pasar ahora en cuanto vuelva a pasar de 2pi? Que todo ese proceso se vuelve a repetir, ¿sí o no? Es decir, todo ese proceso se repite. ¿Qué va a pasar con esta gráfica? Que cojo y me la puedo traer aquí y volvería, y volvería, y volvería. Claro, lo que os he dicho antes. ¿Cuál es el periodo? En este caso el periodo es este. El periodo t en este caso es 2pi. Y ya no tendría que hacer más gráfica, ya estaría hecha. Lo único que tendría que coger sería trasladar, trasladar, y si empezara a dar las vueltas para el otro lado, para obtener los negativos, pasaría lo mismo. Me traería esto aquí y la gráfica sería, vamos a ir haciéndola, aquí sería menos 1, 0, 1, 0, vamos a hacerla para este lado solamente ya, y ya la dejamos ahí. Quedaría así, pasaría otra vez por aquí. Bueno, vamos a subir aquí un poco más. Vamos a subir la escala para que nos quede más o menos igual. ¿De acuerdo? Bueno, como no tengo bien las escalas, pues a lo mejor no ha quedado muy bien. Pero vamos, que en realidad lo que tendríamos es la gráfica de la función seno, que sería esta. ¿De acuerdo? Y así seguiría hacia este lado y hacia el otro lado. Por lo tanto, lo dicho, ahora sí, ya que tenemos la gráfica, estudiamos. ¿Cuál es el dominio? Pues aquí seguiría, aunque lo he parado aquí, pero seguiríamos, lo indico aquí con una flecha como que sigue, y aquí lo indico con una flecha también como que sigue. Paramos ahí ya, la gráfica sería periódica, se repetiría con periodo 2pi, como estamos diciendo, y se ve claramente. ¿Cuál sería su dominio? Todos los reales, ¿de acuerdo? Continua. ¿Sería discontinua en algún punto? No, sería continua también en todos los reales. Derivable. ¿Vemos algún punto anguloso en esta función? Vamos, casi la función más suave que te puedes echar a la cara. Es decir, que no tiene ningún punto anguloso. Por lo tanto, la función es derivable en todo su dominio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Bueno, pues esa sería la función seno. ¿Alguna duda?